Señor, hermanos, por estar una vez más con todos ustedes para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Agradecido a nuestro amado Señor por cuanto Él nos da esta nueva oportunidad, ¿no?, de poder dar a conocer la palabra de Dios. El Señor bendiga a cada uno de ustedes grandemente, hermanos. Espero que se estén cuidando, espero que estén bien de salud, que el Señor les bendiga grandemente a todos. Y bueno, hermanos, oremos y sujetémonos, ¿no?, a la voz interior, a la voz del Espíritu Santo, porque Él es el mejor. La mejor guía que podemos tener es la voz interior, la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, la voz de su Hijo Jesucristo. Por eso, hermanos amados, contento una vez más de estar con todos ustedes. Y bueno, esperemos que esta vez no se nos corte el video y podamos transmitir todo el programa. Vamos a hacer una oración. Saluda a todos los conocidos, hermanos, amigos, también a los compañeros de esta milicia. Saludo al pastor Cabral, al pastor Florian, al ministerio de Dios es este. El Señor bendiga grandemente, hermanos. El Señor bendiga grandemente. Alabado sea el nombre de Jesús. Señor bendiga a mi familia, mi esposa, mis hijos, mi hija. El Señor bendiga grandemente y a la familia de todos ustedes, hermanos. A mis hermanos Jacinto y Gustavo, que están saliendo del coronavirus, que el Señor los siga protegiendo. A mi hermana Salina, a mi hermano Rodolfo, el Señor bendiga grandemente sus vidas y sus familias, que el Señor los bendiga grandemente, amados. Vamos a hacer una oración y vamos a empezar con nuestro programa. Padre amado, estamos delante de tu presencia en esta hora para pedirte en el nombre de Jesús que tú, Señor, nos ayudes y nos bendigas grandemente, porque sabemos, Señor, que todo lo que nosotros hacemos y los permite tú, Señor. Tú lo has señalado todas estas cosas desde antes de la fundación del mundo, Señor, para nosotros en Cristo Jesús, Señor. Nada es por casualidad, nada es casualmente, sino que todo fue determinado y preparado desde antes de la fundación del mundo, porque tú predestinaste esta vida nueva, esta vida del hombre nuevo, de la nueva humanidad, para que se exprese de la manera que nosotros lo hacemos, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Bendice, Señor amado, a los hermanos, a las hermanas. Bendice a los jóvenes, bendice a los niños, Señor, a los hijos del hermano Juan, Señor, a Jesús, Señor, que tú puedas bendecir a Celeste, Señor. Bendice grandemente sus vidas, Señor. A Ramiro también, Señor. A Alejandro, Señor, tú puedas bendecirle grandemente, Señor amado. A su mamá, a todos los niños, Señor, que tú puedas bendecir. Alabado. A Diamela también, el Señor la bendiga grandemente, amado. Puedas tú bendecirle y ayudarle en todo, Señor. Oh, Señor, gracias te damos, Padre, por todos y en todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor bendiga, hermano. Vamos a leer en el capítulo Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 7 estábamos leyendo. ¿Se acuerda, hermano? Juan 7. Gloria al nombre del Señor. Después de estas cosas andaban Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, más a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no ha sido cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea.
Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por medio de los judíos, por miedo a los judíos, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y entonces acá vamos a ver el acercamiento, que es del capítulo 1 hasta el capítulo, del versículo 1 hasta el versículo 13. Gloria al nombre del Señor, alabado sea el Señor. Entonces, acá toda la enseñanza está alrededor de la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Era una celebración y ahí en la fiesta de los tabernáculos se celebraba cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán. Todos los años se festejaba esa fiesta, que era la fiesta de los tabernáculos, se llamaba así. Y bueno, conmemoraban ese día, cuando entraron a la tierra de Canaán a poseer su herencia. Y bueno, y ustedes saben que esto se respetaba a rajatabla. Era una celebración bastante profunda para ellos, porque tenía un valor, tenía un significado muy importante para la vida de ellos, porque cuando ellos entraron a la tierra de Canaán, ellos creyeron entrar en su reposo, en el reposo que Dios le había dado a ellos, o que le había prometido a ellos. Pero sabemos nosotros que aquella entrada fue representativa. El reposo real no había aún llegado, como el apóstol Pablo nos dice en la carta, creo que en Hebreos, ¿no? Porque dice si José o si Josué o Jesús, a quien esto refiere, es decir, porque Josué representaba a Jesús, ¿no? Si Josué les hubiera dado el reposo, entonces no podría después haber hablado de otro día, ¿no? Porque también vamos a leer que ahí también presenta el espíritu de David, que vino sobre la escena de la historia de Israel, ¿no? Después, ¿no? Varias centurias después del reposo de Israel en Canaán. Y David decía, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y podíamos leer ahí en Hebreos 4, y dice así la palabra del Señor. Podemos leer 4:1. Y temamos, pues, que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca que alguno de vosotros haberse apartado. Porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar la fe, ¿no? Pero entramos en el reposo los que hemos creído de la manera que dijo. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo. Voy a leerlo de nuevo al versículo. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo. Porque en un cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Así que resta que alguno ha de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de su desobediencia. Y determina otra vez un cierto día, diciendo por David, hoy después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeres su voz hoy, no endurezcas vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo,
no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Gloria al nombre del Señor. Entonces, eso es lo que celebraban ellos, la fiesta de los tabernáculos, que celebraba el día que Dios le dio la tierra a ellos y para que reposaran, pero por incredulidad ellos no pudieron entrar en el reposo de Dios. No pudieron entrar por incredulidad. Y David habla de que iba a venir otro día de reposo, ¿no? Y eso es lo que Jesús le estaba hablando en este capítulo a ellos. Ahora, en este lugar, en la persona, ¿no?, de Jesús, porque Jesús fue el antitipo, ¿no? Jesús fue el antitipo del reposo de Israel en Canaán. Y él se estaba manifestando el reposo. Venía a mí todo lo que está trabajados y cargado, que yo los haré descansar. ¿Vio? Él se estaba manifestando delante de ellos. Pero el pueblo estaba rechazando tanto la bendición como aquel que los bendecía. El pueblo estaba rechazando eso, porque no creyeron, porque la incredulidad de ellos fue muy grande. Entonces no creyeron y entonces no pudieron entrar en el reposo, aun cuando Jesús era el reposo verdadero. Nosotros entramos en el reposo. Alabado sea el Señor. No entramos en el reposo porque entramos en Cristo. Bueno, gloria al nombre del Señor. Entonces ahora nosotros reposamos de todas nuestras obras, de todo lo que nosotros pudiéramos haber hecho para alcanzar la vida eterna, para alcanzar la salvación, para alcanzar la justificación, la regeneración. Nosotros descansamos de todo eso, porque Jesús llegó a nosotros, hemos aceptado su persona en nosotros, su vida. Entonces ahora entramos en el reposo del Señor. Así como Dios reposó de todas sus obras, nosotros también reposamos de todas las obras. ¿Entiende, hermano? ¿Por qué? Porque Él es nuestro descanso, Él es nuestra paz, Él es nuestra serenidad. Jesús es nuestro reposo. Y Él quería hacer reposo para Israel, pero Israel no creyó. Gloria al nombre del Señor. Fíjese qué terrible. Entonces, Él subió a Jerusalén en secreto, dice la palabra, y Él subió, y acá cuando Él subió, Él estaba sustituyendo, ¿no?, la fiesta del Pentecostés. Estaba sustituyendo, y la cambió por la fiesta de los tabernáculos, Él. ¿Vio? Entonces, usted va a ver que la fiesta del Pentecostés, que es la primera, ¿no?, eso representa el primer advenimiento del Señor, el primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la fiesta de los tabernáculos representa el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor, porque Él va a ser el reposo para el pueblo de Israel cuando ellos digan: bienvenido aquel que viene en el nombre del Señor. Y eso va a ser después de la última semana de Daniel, en el capítulo 12 de Daniel, ¿no? Cuando se cumple la última semana de Daniel, entonces ahí van a entrar en el reposo de Dios. Ellos van a tener que creer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, y lo van a tener que recibir a Él para poder reposar de todas las guerras, de todas las persecuciones, de todos los avatares de la historia. Y Israel va a tener que aceptar a Jesucristo como Dios. Y ahí van a reposar. Entrarán en el reposo del Señor. Entonces, ahora la fiesta del Pentecostés esa es una fiesta personal, ¿no? Y mientras que la otra es la fiesta de los tabernáculos es una fiesta nacional, ¿no? Toda la nación de Israel entrará en el reposo de Dios. Entonces la fiesta del Pentecostés prepara el camino para la segunda venida del Señor, ¿no? La fiesta del Pentecostés, porque fíjese que por medio del Pentecostés, que el Pentecostés es ser lleno del Espíritu Santo, y por medio de esa llenura del Espíritu Santo nosotros tenemos poder para ganar almas para Cristo.
Y entonces, ganar alma para Cristo prepara el camino para la venida del Señor, porque el Señor va a venir a buscar las almas. Entonces, por eso es maravilloso la palabra Pentecostés, ¿no? Es muy hermoso, o pentecostal, ¿no? Y eso es precioso, porque eso habla de la llenura del Espíritu Santo, habla del poder que hemos recibido para ser testigo de Dios en todas las partes del mundo. Y así se va a preparar el camino para la vuelta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, viene el Pentecostés, es decir, en otras palabras, Cristo debe venir y morir antes que el Espíritu Santo pueda ser enviado a los hombres. Y eso ya pasó. El mundo hallarán paz, reposo en la liberación del pecado. ¿Vio? ¿Por medio de qué? Por medio por medio del Señor. Por medio de que el Señor vino y murió en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros somos liberados por medio de eso, del pecado. Entonces viene el Pentecostés, que debe de venir completamente antes de la alegría de los tabernáculos pueda ser realizada. Antes, ¿vio? Porque no puede primero existir la fiesta de los tabernáculos, que eso es para Israel, y después el Pentecostés, sino que primeramente venía el Pentecostés y después la fiesta de los tabernáculos. El Espíritu Santo vino porque el Señor Jesucristo lo había enviado, enviado, ¿no? En su ascensión, ¿no? Él subió al cielo y a su diestra está el Padre ahora, a su diestra. ¿Vio? Eso lo podíamos leer en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Entonces, la nación de Israel rechazó como aquel enviado de Dios a Jesucristo, lo rechazaron. Por eso ellos ahora son vagabundos sobre la faz de la tierra. Entonces vino el Espíritu Santo y comenzó el presente propósito de la edad de esta gracia, ¿no? Sacar a los gentiles, ¿no? Sacar de los gentiles un pueblo para el nombre del Señor Jesucristo, ¿no? Y por eso vino el Espíritu Santo, para que pudiera sacar de los gentiles un pueblo para Dios. Gloria al nombre del Señor. Y cuando el número de este pueblo esté completo, ¿no? Cuando el cuerpo perfeccionados esté en los lugares celestiales, entonces la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Que esta fiesta habla de la herencia de Israel, será realizada, será realmente vista. Ellos aceptarán al Señor en su segunda venida y entrarán en el reposo, y no solamente que entrarán en el reposo, sino que entrarán en la bendición de Dios. Entonces fíjese qué maravilloso, hermanos amados, fíjese qué precioso que es esto para nosotros, que nosotros recibimos el Pentecostés. Porque ellos no pueden sin nosotros. Nosotros no podíamos sin ellos. ¿Qué no podíamos? Nosotros no podíamos alcanzar la salvación, la vida eterna, la inmortalidad, el nuevo nacimiento y todos los beneficios que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Sin los judíos no lo podíamos alcanzar porque la salvación viene de los judíos. Pero ahora ellos dependen de nosotros, porque sin el Pentecostés, sin el derramamiento del Espíritu Santo, el Espíritu Santo fue derramado para preparar un pueblo para el Señor, una herencia, una heredad para Cristo. Y entonces primero tiene que venir eso, se constituye la iglesia perfecciona a los santos manifiestan la vida del nuevo hombre, Cristo prepara a su esposa, viene a buscar a su esposa, ¿no? En la primera fila la lleva, y después vienen los 7 años de juicio sobre Israel y sobre la tierra, y al final de ello entonces viene el Señor en las nubes en un caballo blanco, ¿no? Con una corona en su diestra para reinar, establecer su reino de 1000 años. Ahí es la fiesta de los tabernáculos.
Alabado sea el Señor. Porque acá vio cuando dice que era fiesta de los judíos ya. Y después se llamaba la fiesta de los tabernáculos. Porque estaba cerca la fiesta de los judíos, las de los tabernáculos. No era la fiesta con Dios. No era la fiesta con el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios. Era la fiesta de los judíos. Vaya a saber a qué fiesta cómo se tornaban esa fiesta. Tal vez borrachera, tal vez vaya a saber, no sé. No quiero agregar nada. Y entonces fíjese, amado del Señor, qué maravilloso esto, ¿no? Poder entender esto. La nueva creación debe entender esto. Esta enseñanza, usted como una nueva creación, usted como un futuro maestro de la palabra, como un futuro evangelista, como un futuro profeta, como un futuro pastor, usted tiene que conocer la historia bíblica, ¿no? Porque usted la tiene que enseñar, esta palabra tiene que ir sembrándose en los corazones de todos aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo. La historia es muy importante para la predicación del Evangelio. No solamente tener conocimiento de lo que la palabra dice, sino de la historia bíblica, para poder desarrollar. Entonces estamos aprendiendo sobre la fiesta de los tabernáculos y estamos aprendiendo sobre el Pentecostés. Hoy estamos en el Pentecostés. Hoy nosotros estamos celebrando y estamos en el reposo de Dios. Entramos en el reposo del Señor. Ahora, ¿qué es el significado de la fiesta? ¿No? El Señor sube en secreto, que esto habla, se acerca a ellos, y esto significa cuál es la manera en que Él pueda entrar allí, en secreto. Sus hermanos, conforme a la carne, no están en concordancia con la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Y oye, entonces ahí encontramos la razón que Él dice, nadie es profeta en su propia tierra. No, sus hermanos no estaban en la misma sintonía con el Señor, no creían en Él. No, aquellos más cercanos a la luz son más ciegos por los rayos que la luz da. Cuando usted se acerca o mira al sol y trata de acercarse al sol, va a quedar más ciego. Y ellos estaban cegados, ¿no? Por la gloria que emanaba el Señor Jesucristo. ¿No? La luz les cegó los ojos a ellos, aunque ellos podían ver todo, pero no lo podían ver a Él. Gloria al nombre del Señor. Así muchas veces nosotros nos vemos espiritualmente, nos vemos todo carnalmente, todo humanamente vemos, y medimos al otro según nuestra medida. No, porque si yo no puedo hacer esto, si yo no puedo hacer lo otro, entonces él tampoco lo puede hacer. Y no podemos medir así. Nosotros, nuestra medida es Cristo. Si Cristo pudo hacerlo, Él lo puede hacer también. Si Cristo oró por los enfermos y los enfermos fueron sanados, Él también lo puede hacer porque Él es un hijo de Dios. ¿No? Porque Él ha recibido la vida de Cristo. ¿No? El yo ya se terminó en esta gracia maravillosa. Ahora es Cristo en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ellos quedaron ciegos, ¿no? Porque no podían mirar, no podían reconocer al Señor. Ellos están mirando conforme a la carne. Ellos quieren un Salvador, un Mesías según su propio corazón. Jesús es demasiado santo, demasiado humilde para ellos, ¿no? Ellos esperan una figura solitaria en un mundo hostil. Ellos esperan eso. Él permanece solo en la cubierta de un hombre. ¿Quién? Dios tenía una cubierta que era la cubierta humana, ¿no? Entonces vemos nosotros que Jesús debe ser recibido por la nación como el cordero del sacrificio, ¿no? Ellos tienen que, antes que puedan gozar de su herencia, y no están listos para poder apropiarse de todo lo que Cristo es, o de todo lo que a ellos les pertenece. No se pueden apropiar todavía. El Señor no es un invitado ahí, en esa fiesta de los tabernáculos. El Señor no es invitado, ¿no? No es bienvenido entre ellos. Sin embargo, están mirando por Él, como dice en el versículo 11.
están buscándole, están atentos. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Pero no lo buscaban ellos para poder aprender algo del Señor o para hacerle saber su fe en Él, sino buscaban para matarle. El Señor en sí mismo era un hombre atractivo por su manera de ser, por su manera de hablar, por su compasión por las almas, por su amor por los pobres, por los que sufren, ¿no? Él no despreciaba a los ricos, el Señor, no despreciaba a los ricos, pero él sabía que los pobres eran los que más necesitaban. Y él también sabía que el rico, aunque teniendo toda la riqueza, también era un necesitado de la salvación y de la vida eterna. Por lo tanto, Jesús vino a morir por todos los hombres. Nosotros no tenemos que hacer distinción entre el rico y el pobre. Tanto el pobre como el rico necesita del pan de cebada que presenta el Evangelio. Necesita la vida eterna. No hay acá clases, ¿no? Sino que ahora hay un nuevo hombre, un nuevo hombre, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos para poder formar la iglesia. Cuando Jesús se aproximaba, la gente lo sentía su presencia. Sabían cuando Él estaba cerca. Él deja siempre una impresión en donde Él le va, ¿no? Deja una impresión. Todo el mundo hablaba de Él, el pueblo hablaba de Él, los judíos hablaban de Él. Él era la noticia del día, ¿no? La minoría a su favor y la mayoría en su contra. En su contra. Algunos decían, es un buen hombre, mientras otros declararon que era un impostor. ¿No? La opinión sobre Jesús siempre estaba dividida como hoy día. Porque los hombres no pueden ser neutrales hacia la actitud del Evangelio, hacia la actitud de nuestro Señor Jesucristo. El hombre no puede ser neutral en cuanto a creer o en la cruz de nuestro Señor Jesucristo no creer. Él tiene que decidir, el hombre, o cree o rechaza. No puede ser neutral el hombre, tiene que decidir. Gloria al nombre del Señor. La principal cuestión en cada generación es ¿qué pensamos de Cristo nosotros? ¿Qué piensa usted del Señor? Y los resultados eternos, ¿no? que dependen de Él, depende de nuestra decisión de determinar lo que es Jesús para nosotros, ¿no? O rechazamos o aceptamos, ¿no? Ahí está todo. Él es bueno y no puede engañar, porque los impostores no son buenos, como dice en el versículo 12, ¿vio? Y había una gran multitud acerca de él. Entre la multitud, pues, algunos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Y nosotros sabemos que Jesucristo no engaña a la gente. Ni sus siervos, ni sus verdaderos siervos no engañan a la gente. Nosotros no estamos para engañar a las almas, que el Señor me guarde. No estamos para andar con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Nosotros estamos por la verdad, estamos verdaderamente por las almas. Que el Señor me ayude a tener más amor por las almas, mucho más amor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, acá la controversia se hace fuerte se hace fuerte. No, pero a pesar de eso, ninguno salió abiertamente en su defensa. ¿Y eso por qué? Porque tenían temor de los gobernadores, de los religiosos del pueblo. Si la religión no es de Dios, si la religión que nosotros tenemos no es de Dios, porque ¿cuándo no es de Dios? Cuando engaña, cuando miente, no, cuando no sostiene su verdad. Si la religión es engañosa, entonces es diabólica, es del diablo. Y nosotros tenemos una religión que no es diabólica, que no es, eso lo dice el libro de Santiago.
Nosotros decimos, tratamos en lo posible siempre. Hemos adoctrinado nuestra mente y nuestra lengua, que el Señor me siga ayudando siempre, porque no podemos decir, no, porque la palabra dice, aquel que está firme tenga temor de no caer. Y sí, tenemos temor de no caer, o de caer, perdón. Tenemos temor de caer, de defraudar al Señor, ¿no? Porque estamos en un mundo que siempre nos tiende a redes para atraparnos en alguna cosa. Pero el Señor nos libra nuestros pies de las redes del enemigo. No caemos en las redes de ellos, porque siempre estamos dependiendo del Señor. Nosotros no tenemos una religión diabólica. Ahora hablamos de la mitad de la fiesta. ¿Qué pasó en la mitad de la fiesta? O durante la fiesta. Y Jesús se muestra a sí mismo. Él entra al templo, ¿no?, sin ninguna invitación, y él comienza a enseñar. El conocimiento lo deja a ellos maravillados. Aún a sus enemigos los maravilla el conocimiento del Señor. Ellos no pueden entender de dónde él obtuvo este conocimiento. Él no había ido a ninguna escuela rabínica, por así decirlo. No había ido a ninguna universidad de teología, o de hecho en alguna clase o en alguna escuela. En cambio, los judíos eran los mismos que la gente de hoy día. La gente de hoy día son como los judíos, ¿no? Ciertas malas ideas son aparentemente inmortales. ¿Vio? Así como hay cosas de Dios que no pueden morir. Parecería que las ideas de los hombres, las malas ideas, los malos cuestionamientos, parece que eso tampoco pueden morir. La desconfianza, ¿no?, la crítica, ¿no?, el ponerlo al otro en un lugar de brutalidad intelectual, eso parece que nunca muere, eso parece que siempre va a permanecer. Bueno, aquí está una de ella. Para ser de reputación religiosamente, usted debe de estar graduado en la escuela de teología. Usted, para poder predicar la palabra de Dios, tiene que ir al seminario. Usted, para poder predicar la palabra de Dios, tiene que estudiar en la escuela de teología de este o de aquel, ¿no? Pero Jesús no tuvo ninguna de esas, no fue a ninguna de esas escuelas, ninguna universidad fue el Señor. Gloria al nombre del Señor. Ninguna de esas. Y bueno, esa es una idea que siempre está, ese es un pensamiento que siempre está en los hermanos de la iglesia. Si usted no es un doctor o un teólogo, ¿no?, entonces no nos vamos a detener para considerarlo, ¿no? Y eso es triste, es triste. Pero hay algunos grandes predicadores, ¿no?, se han alzado por encima de ese dicho, ¿no? Ellos no fueron a las escuelas teológicas, tales como Spurgeon, como Moody, como Pedro, como Juan, ¿no? Antes que ellos, el maestro mismo, ¿no?, él no fue a ninguna escuela teológica. Mas comparado a la mayoría de estos son solo unos pocos, ¿no? Estamos mencionando algunos nada más, ¿no? Acá lo que, para poder predicar la palabra del Señor, hermano, hermana, es bueno tener conocimiento. Es bueno tener el conocimiento, la iluminación que nos da el Espíritu Santo, la palabra del Señor. Pero nosotros no dependemos nosotros del seminario teológico para poder predicar la palabra del Señor. Nosotros para eso tenemos que pretender no ser llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, no recibir la iluminación que viene del Espíritu Santo para poder bendecir a las almas, ¿no? Las escuelas de teología, ¿no?, la escuela donde enseñan la palabra del Señor, yo no estoy en contra de esas cosas tampoco, porque
En todo lugar hay algo siempre bueno y siempre malo, pero en Dios todo es bueno. Todo es bueno. Cuando Dios levanta a un hombre con la sabiduría y con el entendimiento de su mente espiritual, de su sentir, de su corazón, ese hombre siempre es bueno. Es de mucha bendición para las almas. Por eso fíjese acá en el capítulo 7, dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Imagínense, se maravillaban. Eso no quiere decir que uno no tiene que adquirir conocimiento, porque la palabra de Dios dice que el apóstol Pablo oraba a Dios para que nosotros recibiéramos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces el conocimiento que nosotros tenemos de Él, nosotros viene por medio de la palabra del Señor. Leemos la Escritura. No somos enseñados por maestros. No es que nosotros nos enseñamos a nosotros mismos, sino que hemos aprendido de otros que fueron antes que nosotros, hombres sencillos como Jesús. No, ellos nos enseñaron a nosotros la palabra del Señor. Y nunca hemos ido a la escuela de teología, no porque no hemos querido, sino porque no tuvimos la posibilidad de hacerlo, o tal vez Dios mismo nos permitió. Tal vez Dios no nos dio esa chance. Entonces fíjese, hermano, qué maravilloso, ¿no? Estos hombres que llegaron a ser grandes predicadores de la palabra sin haber ido a ninguna escuela teológica. Es bueno tener educación, pero no a las expensas del poder del Espíritu Santo. No debemos dejar el Espíritu Santo fuera. Él usará al hombre de estudio, pero también puede usar a aquel sin ninguna cultura de ninguna clase. ¿No? Eso hay muchas pruebas de eso. Jesús es la mejor prueba. Jesús no había ido a ningún seminario, ni a alguna escuela rabínica tampoco había ido. Gloria al nombre del Señor. Como los ignorantes, pero fervientes evangelistas, ¿no? Dijeron a los doctores Arroyos, ¿no? Quienes estaban esforzándose para perfeccionar su inglés, el Señor salva por gracia y no por gramática, ¿no? El Señor salva por gracia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder ser buenos predicadores de la palabra de Dios? Nosotros tenemos que permitir que la vida del nuevo hombre sea una realidad en nosotros. Nosotros tenemos que permitir que la vida, el carácter, el sentimiento del nuevo hombre, de la nueva humanidad, sea una realidad en nosotros. Y por esa vida manifestada, nosotros vamos a ganar más almas. Y eso es lo que nosotros estamos llevando a la iglesia, a que puedan manifestar esa nueva vida. No lo estamos llevando a la gramática, a tener el conocimiento por la palabra en sí, sino que le estamos llevando a que ellos puedan descubrir por medio de examinarse en su interior, ¿no? Que Cristo mora en ellos, que ellos tienen un pensamiento y un sentimiento y una dirección que antes no la tenían. Entonces todo eso descapacita a ellos para poder ganar las almas, porque Cristo quiere que ganemos almas. Nosotros tenemos que enfocarnos ahí, ese va a ser nuestro foco. Ya hemos estado sentados en la mesa mucho tiempo y hemos comido y nos hemos hartado de tanta comida. Nos hemos comido los mejores manjares, y ustedes lo saben bien. Los mejores manjares que el Señor trajo desde el cielo a la tierra hemos comido, y todavía hay más, ahí está el postre, que eso nosotros lo vamos a saborear también. Pero tenemos que levantarnos de la mesa y dejar que otros se sienten para que ellos puedan también alimentarse y puedan fortalecerse y puedan recibir la vida de resurrección y descubrir que ellos tienen una vida por medio del alimento que es la palabra de Dios, que es la verdad, ¿no? Nosotros tenemos que levantarnos de la mesa y servir al Señor. Gloria al nombre del Señor. Jesús poseyó la cultura que estaba en el cielo. ¿No? Él tenía la cultura de los cielos, ¿no? La gramática del cielo tenía el Señor. Él había estado en la escuela del Espíritu Santo. Había estado aprendiendo las Escrituras, ¿no? Que ese era el libro
de texto de su niñez. En la niñez él aprendía las Sagradas Escrituras y usted, hermana, enséñele la palabra del Señor a sus hijos. Enséñeselas, no importa después que la decisión que ellos tomen, pero usted hizo su trabajo. Hablo a las hermanas mujeres que tienen que ocuparse de sus hijos y de sus esposos. Muchas veces los esposos no tienen tiempo para enseñar la palabra de Dios a sus hijos, pero las hermanas tienen tiempo porque están en sus casas con sus hijos. No, sáquele un poco el celular, sáquele la televisión de encima y ábrale la Biblia y explíquele la Biblia. Explíquele la palabra de Dios hasta donde usted la entiende. Y si usted presta atención en la iglesia, donde usted va, ciertamente que será una buena maestra de su hogar. Porque si se enseña bien la palabra en la iglesia, usted va a ser una buena maestra y va a tener unos hijos maravillosos, sirviendo al Señor, no predicando la palabra de Dios, no temeroso del Señor. Alabado sea el Señor. Gloria, para mí, eso para mí es sí y amén. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios, tarde o temprano ellos van a volver a la fuente. Como aquel hijo pródigo que se fue de la casa y allá dando de comer a los puercos. ¿Cuántos obreros en las casas de mi padre, dice? No comen de estas algarrobas, ¿no? Y yo acá estoy apacentando los chanchos. Había entonces el libro de la niñez de Jesús fueron los textos bíblicos, ¿no? Lo que escribieron los profetas del Antiguo Testamento, todo aquello que estaba escrito. Él era un experto en las Escrituras, era un sacerdote. Él también manejaba bien la palabra del Espíritu, como dice en Hebreos, ¿no? En Hebreos 4, ¿no? Esgrimiendo la palabra del Señor perfectamente para que nosotros podamos, por medio de la palabra, acertarle justo en el corazón a los hermanos, a aquellos y a los impíos también, donde dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Por eso, hermano, yo hace muchos años descubrí dónde estaba el secreto, ¿no? Dónde estaba el secreto. Y los hermanos, ellos me llevaban, en aquel tiempo, nos llevaban a que el secreto estaba en el Espíritu Santo, ¿no? Que ahí buscábamos al Espíritu Santo, buscamos el lleno del Espíritu Santo y lo recibimos. Lo que decían ellos era verdad, había algo maravilloso en la persona del Espíritu Santo. Pero en la palabra, hermano, en la palabra de Dios, nosotros podemos discernir en la intención del corazón del hombre, los pensamientos y la intención del corazón del hombre por la palabra. Las palabras tienen mucho beneficio para nosotros, muchos beneficios, ¿no? Pero el diablo sabe los beneficios. La palabra produce fe, la palabra produce firmeza, ¿no? Frente a las luchas y a las pruebas. La palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios nos hace fuerte a nosotros, ¿no? Nos sostenemos en la fe y avanzamos por la fe, ¿no? El descubrir, ¿no? La palabra del Señor, el poder de la palabra, amén, del Espíritu Santo, ¿no? El descubrir el poder de la palabra, que la palabra es un ser vivo que vino del cielo, que la palabra es Cristo en nosotros como vida, y que esa palabra nos enaltece, que esa palabra nos bendice, nos conforta. Esa palabra nos sostiene, nos ayuda a seguir adelante. Esa palabra nos da salud, nos da esperanza. Esa palabra es el alimento para la nueva creación.
Por eso, hermanos amados, cuando usted descubre el valor de la palabra, Jesucristo la descubrió siendo niño. Él sabía que en la palabra estaba ahí todo lo que él necesitaba para poder cumplir con todo lo que el Padre le demandaba. Gloria al nombre del Señor. Él fue diestro en el uso de la palabra. Él dice esto acerca de sí, en su doctrina, no es suya. Dice que si su doctrina no es suya, sino que era de aquel que la había enviado. ¿Vio? Y nosotros podemos leer ahí, en el versículo 16, dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y nosotros, nada de lo que nosotros hablamos es de nosotros. Nada, porque nosotros no somos tan inteligentes, ¿no? Para poder hablar palabras tan hermosas y tan preciosas, ¿no? A los hombres. No somos tan inteligentes. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermanos amados, qué maravilloso que nosotros podamos entender la palabra del Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros vemos que en el Evangelio, por la palabra, nosotros vemos a quién Dios ha enviado. ¿No? A quién Dios ha enviado. Entonces, vemos por la palabra que el hombre, Jesucristo, el Señor, ¿no? Su doctrina, su enseñanza, porque dice ahí, Jesús le respondió y me dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Fíjese cómo es la cosa, ¿no? El orden establecido. El Padre no nos trajo la enseñanza. El Padre no nos trajo directamente Él su doctrina. Sin doctrina no se puede vivir en esta vida. Muchos dicen que no hay que hablar de la doctrina, pero sin doctrina no se puede. La doctrina, nosotros la hemos comparado después de estudiar mucho sobre ese tema, hemos comparado la doctrina con el esqueleto de un ser humano. ¿Para qué sirve el esqueleto? Para sostener todo lo otro. Ahí se sostiene todo. Sobre ese esqueleto se sostiene la carne, los órganos sensibles que se necesita para poder vivir. Si no tuvieran el esqueleto, todo sería carne, entonces no podría sostenerse. Así son las doctrinas. Las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo, del Padre, que el Padre le dio a Jesucristo y Jesucristo nos dio a nosotros por medio de los apóstoles y profetas, eso nos permite a nosotros sostenernos en el cuerpo de Cristo, sostenernos en la fe. ¿Entiendes? Sin las doctrinas, hermanos, como muchos quieren hacer desaparecer las doctrinas y que lo único que tiene valor es la vida. Sí, la vida tiene valor, por supuesto, pero la vida está ahora, en este tiempo presente, en un cuerpo humano que necesita sostenerse. No se sostiene por medio de la doctrina espiritualmente y por medio del esqueleto humanamente. ¿Se da cuenta, hermano? Esto es lo que conocen más el cuerpo humano, tienen más conocimiento que yo de estas cosas. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros lo podemos ver el espíritu de obediencia. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque Él era un hombre obediente, ¿no? Aclara a las almas, ¿no? La verdad. ¿Vio? El hombre clama por el verdadero conocimiento. Quieren conocer. Y como por el oro y como la plata, ellos quieren conocer. Esos son conocimientos de la tierra. Él lo halla, el hombre. Ahora, si quiere andar en la luz del Evangelio, ¿no? También lo podrá lograr. Lo podrá lograr. Sabemos que es así. Usted puede poner a prueba la verdad.
de la doctrina nuestra, ¿no? Usted está aprendiendo una doctrina, que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que es dada a Pablo para que nos enseñe. Pero acá, ¿qué pasa con los hermanos? ¿Qué pasa con los hermanos cuando ellos escuchan doctrina? ¿Sabe cuál es lo que pasa? Que no la ponen por práctica, no la llevan a la vida práctica, la doctrina. El pastor enseña, ¿vio? El evangelista enseña, ¿no? Los apóstoles enseñan, pero poner en práctica lo que se enseña es lo que no se hace. Y eso se tiene que hacer, ¿sabe para qué? Para saber si la doctrina es de Dios o es de los hombres. Porque al poner en práctica lo que usted está aprendiendo, tiene que darle el resultado que ellos dicen que tiene que darle el resultado. Y si no le da el resultado, entonces la doctrina no es de Dios, no es verdadera. La doctrina es verdadera cuando usted puede llevar a la vida práctica no lo que usted aprende de Dios, lo que aprende de Cristo. ¿No? El evangelio que nosotros predicamos es el evangelio de la transformación, es el evangelio de la realidad. No, el evangelio que nosotros predicamos dice que nosotros somos santos, ¿no? Entonces, este evangelio que dice que somos santos nos tiene que llevar a vivir en santidad. Y el evangelio de la santidad o el evangelio santo tiene toda la doctrina para andar en santidad. El evangelio que nosotros predicamos, que es el evangelio de la gracia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo dado a Pablo, es el evangelio de la separación, ¿no? Y entonces nos enseñan el evangelio de qué tenemos que separarnos. Tenemos que separarnos a través de la cruz. Nos separamos de toda la vida vieja que teníamos antes, nos separamos. ¿Para qué nos enseñan a separarnos? Por medio de la doctrina, para poder manifestar la vida del hombre nuevo, del hombre espiritual, la vida de la nueva creación, de la nueva humanidad. ¿Vio? Pero si nosotros no aceptamos la doctrina o si escuchamos la doctrina y no la practicamos, ¿cómo sabemos que lo que nos enseñan a nosotros es verdadero o es falso? Y estamos años escuchando palabra de Dios, palabra de doctrina, enseñanzas, pero nunca la ponemos por obra. Y si la doctrina es de Dios, es verdadera y nos traerá bendiciones, porque ¿dónde está la bendición? Cuando obedecemos su palabra. La bendición está en la obediencia a Dios. ¿Entiende, hermano amado, lo importante que es esto? Y Jesús le estaba diciendo a ellos eso. Y entonces dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo usted puede saber que la doctrina que le está enseñando su pastor es verdadera o es falsa? Usted cuando su pastor le enseña, haga lo que el pastor le enseña. Pero usted se dará cuenta si la doctrina es falsa o es verdadera cuando usted ve el resultado. Por eso nosotros cuando enseñamos la palabra de Dios. Le decimos a los hermanos, la palabra de Dios dice así, pruébelo y ve el resultado. Y los hermanos hacen, gracias al Señor, que los hermanos hacen como nosotros le aconsejamos y ellos ven, verifican, ellos se convencen a sí mismos que la enseñanza que nosotros tenemos es verdadera. Ahora, los que no obedecen a la enseñanza que nosotros le damos, ¿cómo pueden ellos saber que la doctrina de nosotros es verdadera? ¿Cuántos son llevados por doctrina de error? Doctrinas engañosas, mentirosas, que si el hombre siguiendo esas enseñanzas y esa doctrina, ciertamente que va a sentirse miserable, como Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Por eso, hermano, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Esto tiene que toda la iglesia de gracia, todo usted, hermano, que me está escuchando, que está escuchando este mensaje, todo lo que nosotros le enseñamos usted tiene que llevarlo a la vida práctica. Y yo estoy seguro, plenamente convencido, seguro que cuando usted lleve a la vida práctica
esta doctrina que nosotros les enseñamos a ustedes, que no es nuestra, ¿no? Que nosotros la hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo por medio de los hombres, ¿no? Estoy seguro que usted va a sufrir una transformación. ¿Y sabe qué forma usted va a tomar? La forma del Señor Jesucristo. No tengo duda en la doctrina y la enseñanza que el Señor nos ha dado. Nuestra doctrina es verdadera. Es verdadera. No hay engaño en ella. No hay engaño en la doctrina. No hay mentira en la doctrina, porque no buscamos nuestra gloria, sino que buscamos la gloria del Señor. Gloria al nombre del Señor. No por eso solamente, sino porque usted va a comprobar. Y entonces le dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Vio? Pero el que busca la gloria del que le envió es verdadero y no hay en él injusticia. No hay en él injusticia. ¿Se da cuenta que aquel que habla por su propia cuenta es un hombre injusto? Es injusto. ¿Por qué? Porque habla lo que no puede cumplir. ¿Y por qué no puede cumplir? Porque no conoce la doctrina verdadera. Entonces habla de su propia cuenta. Él dice así, 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 a cachar las cosas. Pero resulta que usted presta atención y él mismo no las hace. Eso hacían los judíos. Los judíos decían a la gente lo que tenían que hacer, pero ellos ni con un dedo querían mover nada, ¿no? Entonces, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, fíjese. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Alabado sea el nombre del Señor. Y no hay injusticia en él. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Le preguntaba a ellos, ¿por qué procuráis matarme? ¿Por qué le iban a, si él no había cometido ningún pecado, si él era un hombre justo? ¿Cómo iban a matar? La ley prohibía matar al hombre justo. La ley prohibía matar a un hombre, ¿no?, que manifestaba la justicia de Dios. Y ellos procuraban matarle. Y en eso ahí ellos mostraban que ellos no cumplían la ley. Y respondió la multitud y dijo, demonios tiene, ¿quién procura matarte? Fíjese qué mentirosos que son. Por eso la mentira es algo que hay que aborrecer, hermano. Hay que aborrecerla primeramente en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar. Tenemos que aborrecer la mentira. Nosotros no tenemos que hacer en nuestra casa un tabernáculo de mentira, de engaño. No, Señor. Hay muchas formas de mentir. Nosotros mentimos cuando aparentamos ser algo que no somos. Mentimos. Mentimos cuando nosotros prometemos y no cumplimos. Mentimos. Mentimos cuando no saludamos sinceramente, ¿no? Cuando le damos un apretón de mano a alguien, un abrazo sin sentirlo, mentimos. Hay muchas formas de mentir. Pero nosotros tenemos una vida nueva que nunca nos va a llevar a mentir a nosotros. ¿No? Cuando nosotros damos un abrazo, es increíble. Yo a veces me quedo maravillado en muchos hermanos que nos conocen de hace muchos años y ellos nos ven como nosotros nos ven como que nosotros somos unos mentirosos, ¿no? Que somos unos ventajeros, egoístas. Así nos ven a nosotros. Pero nosotros no somos nada de eso. Nosotros nos manifestamos como somos y eso de hace años. Hace años usted va a ver que nosotros somos iguales, no hemos cambiado mucho. Desde que, le estoy hablando más o menos de 40 años atrás. No hemos llegado al Señor y de la noche a la mañana hemos cambiado. Pero hay hermanos que nos conocen a nosotros, que nosotros no somos mentirosos, ni engañadores, ni ventajeros. Porque así debe comportarse un hijo de Dios. No, porque en este comportamiento engrandecemos al Señor, engrandecemos al nombre de nuestro Dios, al nombre del Evangelio que predicamos, porque para nosotros que este Evangelio de la gracia no sea vituperado, que este Evangelio de la gracia no sea ridiculizado, que este Evangelio de la gracia pueda ser creído, ¿no? Porque nosotros somos hombres cabales. Por eso Pablo le decía a los corintios, ¿no? Y vamos a terminar con ese versículo. En el versículo, creo que en el capítulo primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13,
donde Pablo en la saturación o en el saludo final le dice: velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Comportémonos como hombres, hombres de verdad. ¿No? Un hombre de verdad es semejante a Cristo, porque Él fue el hombre entre los hombres. No hubo un hombre como Jesús, no hubo. Y nos espera que nosotros nos comportemos como Él. Y nosotros tenemos que aborrecer la mentira, el engaño. Por eso no es bueno meterse en política. Política, muchos hermanos están de un lado y el otro del otro lado. Hermano, yo le aconsejo a usted que si usted quiere servir al Señor, no se meta en política. Porque ahí es todo, la mentira es algo que se necesita. El engaño es algo que se necesita para poder establecer lo que los políticos quieren. Hay políticos que son hombres verdaderos, hombres sinceros, hay hombres que están equivocadamente, sinceramente equivocados, pero eso que lo juzgue Dios. Nosotros no estamos para eso. Nosotros tenemos que velar por la iglesia, por los hermanos, ¿no? Yo conozco hermanos que predican hermoso la palabra, pero no están en la política. Escucho o veo en Facebook cómo opinan los hermanos de la política, hombres que predican la palabra del Señor. A mí el hermano Cachito Dépele, una vez yo subí algo de política en Facebook, y él hace 2 o 3 años creo que me amonestó grandemente el hermano Abel Cachito Dépele. No, que no, un siervo de Dios no tiene que andar en la política. Y yo busqué y dije: tiene razón. Nosotros no estamos para enredarnos en las cosas de la política. Nosotros estamos enredados en Cristo, estamos en la palabra del Señor. La política, que se ocupe los políticos, ellos se ocuparán de esas cosas. Nosotros no tenemos nada que ver, hermana, porque la política es un sistema de este mundo. En el cielo no se hace política. En el reino de los cielos no hay política, ya ahí está todo ordenado. El Señor bendiga su vida, hermana, hermano. Espero que te haya sido de bendición para su vida esta palabra, ¿no? Y acá vemos cómo el Señor se acercó, ¿no?, a la fiesta de los tabernáculos, reemplazándola por la fiesta del Pentecostés, ¿no? Y ahora nosotros vamos a ahondar más sobre este tema porque estamos haciendo una introducción nada más. El Señor les bendiga grandemente. Acá nuestro hermano Nicolás me está mandando un versículo. Primera de Corintios 1:20. Rapidito lo leo, hermano Nicolás. Primera de Corintios, capítulo 1, verso... Mire, recién lo vi. Disculpe, hermano Nicolás, recién lo vi. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 1:27 de Primera de Corintios, donde dice la palabra del Señor, en el 26 voy a leer: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Alabado sea el Señor. Gracias, hermano Nicolás. También en el capítulo 2:4, y dice: y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder del Señor. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra en esta noche. Bendice a los hermanos y a las hermanas. Bendice nuestro país, Señor. Señor, quítale fuerza al coronavirus, Señor. Hazlo desaparecer, Señor. Señor, deshace, Señor. Tú tienes poder. Señor, tú lo puedes hacer, amado. Yo lo creo con todo mi corazón, Señor, y las almas que están sufriendo puedan encontrar en ti el descanso. Oh Padre, en el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, hermanos. Estamos viendo o conectándonos en el día de mañana de 7 a 8. El Señor les bendiga grandemente. Gracias por estar.